capítulo 39 empieza a notarse ya un poco más el enfoque que Dios está poniendo en la vida de un hombre, sobre todo en la vida de un joven. Suponemos que José en el capítulo 39 es un joven de 20 a 25 años. Es como un recién egresado de la universidad, en el que ahora se enfrenta al trabajo y se va a enfrentar a los cocolazos, a la vida real. Pero notemos algo, la influencia del padre se nota en José. Y aquí hay un mensaje poderoso a todos los varones. La influencia del padre es súper importante en la vida de los varones hijos, también de las hijas. Pero los varones hijos somos designados por Dios para futuros líderes o cabezas de hogar. Y vamos a llevar ese hogar o esa función de liderazgo de acuerdo a la influencia paterna. Si la influencia paterna no está, o fue abandonada, o fue negligente, se va a notar. Si la influencia paterna fue íntima, fue edificante, fue trascendente en la vida del hijo, se va a notar. ¿Por qué? Porque Jacob, si bien la regó en muchas cosas, él tuvo varios encuentros personales con Dios. A tal grado fue el trato de Dios con Jacob que le cambió el nombre para borrar un poco todo eso pasado que tenía y para tomar una nueva perspectiva acerca del propósito de Dios para Jacob. Eso lo entendió a edad madura, casi después de 80 años. Pero siendo José el hijo amado de su esposa amada, se nota cómo José y cómo Jacob influenció en la vida espiritual de José. Se nota. No nos lo describen las escrituras, pero se nota. Porque es un joven que a temprana edad exhibe una integridad brutal. A los 25 años toma decisiones que ya quisiéramos nosotros haber tomado en ese tiempo. Pero también vive consecuencias que nos hacen pensar que parece ser que los malos siempre ganan sobre los buenos. Pero mucho ojo, mis hermanos. El capítulo 39, el personaje principal no es José, es Dios. Es Dios y Él se encarga de decírnoslo. Vamos al capítulo 39 del libro de Génesis, por favor, todos abriendo sus Biblias, capítulo 39, vamos a leerlo. Son poquitos versículos, pero créanme que el tiempo nos falta para explotar toda la cantidad de enseñanza que hay, porque como se dijo al principio, José es un tipo de Cristo. Y desde Génesis 38 hasta el 50 vamos a ver cómo lo que le pasó a José le pasó a Cristo. Por eso es un tipo de ellos. Ok, dice el capítulo 39 del libro de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, subráyenlo por favor, subráyenlo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a pausar ahí. Estaba guapetón el chavo, ¿sí? Y parece que también estaba muy, muy fuerte. Entonces, pues era un chico atractivo a la luz de lo que vamos ahorita a ver, ¿ok? Entonces, el título de este mensaje se llama Conociendo a Dios en la vida de José. El relato de José en Egipto nos presenta una de las historias más conmovedoras de la Biblia, donde podemos contemplar la fidelidad de Dios incluso en las circunstancias más adversas. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, llega a tierra extranjera, despojado de todo excepto de su presencia divina. ¿Se dan cuenta cómo se repite un poco el modelo de Abraham, que dejó su tierra y su parentela voluntariamente para hacer la decisión para hacer la voluntad de Dios? José deja su tierra y su parentela violentamente, encaminado a hacer la voluntad de Dios. Si vamos viendo cómo Dios se va moviendo y luego nosotros ni cuenta nos damos, porque luego así somos y reaccionamos. Vivimos el hoy y el ahora, y si el hoy y el ahora no está bien, pensamos que todo va mal. Y es ahí donde debemos de reflexionar. Génesis 39 nos describe las circunstancias de vida de José en tierra extranjera. Sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en el personaje principal de la historia, Dios mismo. José es un personaje secundario y muchas veces lo tomamos como el que hay que estudiarlo. No, quien está detrás de José es Dios. Y lo que hay que leer es lo que está detrás de José. Por eso es importante, hermanos, que pongamos atención. Sigamos. La presencia de Dios en medio de la adversidad. Estos versículos que acabamos de leer del 1 al 6 nos narran un poco el contexto de dónde estaba José. Pero hay algo importante, fuera de su tierra y fuera de su parentela, y este versículo es clave para José. Porque dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. En este sentido, estas palabras revelan que aun cuando José fue vendido como esclavo, Dios no lo abandonó. Su presencia fue la constante en medio de circunstancias cambiantes. Y fíjense, hermanos, que desde aquí empiezan las enseñanzas para nosotros, porque muchas veces nosotros no estamos en las circunstancias que queremos o que anhelamos, por alguna otra razón. Y fíjense, ¿quiénes son oriundos de Querétaro? El 90% somos de fuera, pocos los queretanos que hay aquí. Fuimos arrancados de nuestra tierra y nuestra parentela y fuimos plantados aquí en Querétaro. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero nuestra experiencia fue difícil, no fue fácil. Los queretanos tienen una forma muy particular de ser. Y no quiero hablar mal de ellos porque no todos son así, pero ya lo sabrimos, era un círculo muy cerrado, ¿verdad? Un círculo religioso muy pesado, ¿sí? Una sociedad muy clasista. Entonces llegar de donde somos con la finalidad de establecernos por negocio, por trabajo, por familia, por lo que sea, llegamos con unas expectativas muy grandes. ¿Y cuántos de nosotros a la semana, al mes ya estábamos llorando?
extraño mi DF, extraño mi México. Y así andábamos arrastrando la cobija, pensando en que, ay, es que deseando las sandías y los melones de Egipto, ¿verdad? Muchas veces fue decisión personal, como Abraham. En otras ocasiones no fue decisión personal, por cualquiera que haya sido, pero fue como un trasplante, como las plantas, que las agarras y las pones en otro lado. El proceso fue difícil, el proceso fue interesante. Después de muchos años, mi esposa y yo reflexionamos que fue bueno que Dios en su momento, porque tuvimos 2 momentos de vivir en Querétaro. Uno fue en el 94, después nos regresamos a México y después nos regresamos a Querétaro. Pero cuando nos regresamos a México, igual batallamos. Pero después, cuando regresamos a Querétaro, al final del día reflexionamos y dijimos, fue bueno que Dios nos hubiera sacado de nuestra comodidad para llevarnos a una tierra hostil. Porque en la hostilidad crecemos, hermanos. En las dificultades crecemos. Y es ahí donde Dios empieza a formar en José un trabajo para formar a un joven de 25 años, inexperto, pero con mucha fe, para ser tratado, porque José tenía miras a ser un gobernante. Y no podía ser utilizado a los 25 años porque todavía en él había mucha inmadurez. Tan inmaduro era que no se dio cuenta de la trampa de la esposa de Potifar. Y ahorita la vamos a ver. Entonces era muy necesario. Sin embargo, la bendición de Dios estaba sobre José. Ahora, la bendición de Dios, mis hermanos, no es gratis. Ni es porque José era el preferido de Dios. Porque dice que Jehová lo prosperaba en lo que hacía. José era un hombre trabajador, era un hombre diligente, era un hombre dedicado y leal a lo que él le ponían a hacer. Dios bendice la obediencia. Dios bendice el hacer las cosas correctamente. Entonces, la prosperidad que Dios le da a José es una retribución de la obediencia de él y de su fe a Dios. Lo más interesante es que un impío egipcio es beneficiado por el trabajo de José y por la bendición de Dios con José. Entonces se dan cuenta cómo nosotros podemos ser una influencia grandiosa en donde quiera que estemos. Nosotros podemos, con nuestro trabajo diligente, con nuestro estudio dedicado, con la manera de desenvolvernos, Dios puede, si Él quiere, prosperarnos y ser de bendición en los lugares donde estemos. Primeramente en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, con los vecinos, con la familia extendida. Pero hermanos, hay un prerequisito. Tenemos que ser íntegros en todo lo que hacemos. Y ahorita vamos a ver esto de la integridad. El favor de Dios en tierra extranjera. Y el versículo 9 dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Un impío beneficiado por un creyente. Y esa es la bendición que luego tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, de que cuando Dios nos ayuda y nos prospera, la bendición alcanza para muchos. Para muchos. Entonces, mis hermanos, la actividad de José era muy importante. ¿Se dan cuenta cómo no nos describe un periodo de adaptación de José? Seguramente la había. No es fácil que te vendan y que tú seas una mercancía. Y que alguien llegue y dice, a ver, ese güerito, pásele para acá, ¿no? Bueno, no sé si era güerito, ¿no? Pero pásele para acá. Y después llegar a un hogar donde eres tratado como esclavo.
No se habla de amargura, no se habla de enojo, no se habla de que él renegaba, se habla de una fe. Por eso les digo que la fe de Jacob seguramente se le inculcó a José. Porque Jacob pasó las duras. Y seguramente su padre le había dicho: hijo, ejercer la fe no es sencillo. Cuando estamos cómodos, cuando todo lo tenemos, cuando todo está fácil, cuando todo está sin problemas, cuando todos estamos en paz, es fácil ejercer la fe. Y Dios no está en contra de eso. Pero cuando Dios nos pone en circunstancias difíciles, ahí es donde definitivamente necesitamos ejercer la fe. Ahora, la integridad de José en la tentación. Vamos a Génesis 39, versículos 7 al 12. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y fíjense, subrayen estas palabras: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué palabras de un joven? ¿Qué palabras de un joven? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie, casualmente no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Se pierde la tranquilidad de José en la chamba. Porque la mujer, que no la describen si bonita, fea, no la describen. Pero siendo la esposa de un alto funcionario de Egipto, seguramente era una mujer atractiva y de gran influencia. Y aquí es donde yo me pongo a pensar: ¿cómo un joven de esa edad, con toda la testosterona en su cuerpo y teniendo la facilidad de ofrecimiento de una mujer, cómo puede decir estas palabras? Si nuestro foro sería de puros jóvenes, ya estaría pensando a los jóvenes: uy, qué cobarde, tuvo la oportunidad, se me hace que era marica, toda esa bola de justificaciones para pensar por qué no lo hizo. Si tenía todo, no había nadie. No lo dice la Biblia. Y se lo platiqué a mi esposa. Yo supongo que esta mujer lo planeó. Porque le ha de haber dicho a los demás: a ver, auséntenseme unas 2 horas. No esté aquí nadie. O estén a los alrededores. Porque era una casa, supongo yo, grande, con mucha servidumbre. Porque era un hombre muy importante y seguramente recibía mucha gente. Casualmente no había nadie. Y cuando llega José y se le lanza descaradamente, José no cayó. Pero vamos a ver un poco la inocencia de José. La tentación persistente, identificar el peligro. Dice que le hablaba cada día, presión todos los días, presión todos los días, presión todos los días. Es como cuando estamos en el trabajo y hay una situación que nos incomoda y todos los días tenemos que estar lidiando con ellas. La presión que tenemos del mundo para ceder a algo incorrecto es muy fuerte. Varones, eso lo estudiamos esta semana. No cedas a la presión. Porque la presión lo único que hace es tratar de bajar la guardia y acceder a los deseos insanos
de la situación que se está presentando. En este caso fue un acoso sexual. Pero en otras ocasiones hay un acoso de tipo laboral, hay un acoso de tipo de poder, en otras ocasiones hay de dinero, en otras ocasiones has de hacer trampa, en otras ocasiones es de mentir. Y la presión está ahí, todos los días, porque la presión exige una respuesta. Por eso decía, cada día la señora quería una respuesta. Y obviamente quería la mejor respuesta que ya le satisfaciera. Sin embargo, José se le nota su inocencia. ¿Por qué? Porque él no previó que esta situación se iba a desbordar. Y con esto no estamos diciendo que José fue tonto, no. Con esto estamos diciendo que es la experiencia que él necesitaba. Identificar cuando hay una presión, identificar cuando hay una tentación en nuestras vidas y no estar jugando, ni coqueteando, ni haciéndonos los valientes, porque esa presión va a ser cada día mayor. Porque la presión exige una respuesta. La decisión basada en convicciones, y aquí es donde les digo que qué palabras de este hombre. ¿Por qué? Porque José tuvo temor de Dios. Y ese es un concepto que nos suena un poco religioso, es que no tienes temor de Dios. Aquí lo que está haciendo José precisamente es eso. ¿Cómo podría yo hacer tal maldad que era fornicar, engañar y pecar contra quién? Ni siquiera menciona a Faraón, a Potifar. Ni siquiera él se menciona a sí misma. ¿Cómo yo voy a pecar? No, él está pensando en Dios. Él está pensando en cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios lo ha guardado, cómo Dios ha estado con él, y él está sopesando su fe contra las consecuencias. Y aquí es donde se le desbordó el problema, porque él trató de razonar con la esposa de Potifar y le dijo: mire, señora, su esposo, bien buena onda, me puso en los negocios, bla, bla. Trató de hacerle ver las implicaciones de lo que le estaba pidiendo, y ya me imagino a ella: ¿qué te pasa, José? Hermanos, no podemos sentarnos a platicar con la tentación. Mira, tentación, yo sé que tú estás tras de mí, pero pues no seas gacho, trabájale, ¿no? Porque me siento muy presionado. La tentación, hermanos, no va a ceder. Va a estar ahí y va a estar presionando y presionando y presionando. Entonces, ¿cuál fue la decisión de José? Poner un alto a esta circunstancia. Supongo yo que José esperaba una respuesta racional de parte de esta señora. Yo creo que José esperaba que le dijera: sí, tienes razón, José, yo creo que me estoy portando mal. No, discúlpame, sí creo que mi proceder no es el correcto, discúlpame, José. Esa era la expectativa de él. Muchas veces, hermanos, esperamos expectativas irreales en nuestra vida. Muchas veces, cuando estamos en un conflicto, vamos y queremos solucionar el conflicto, vamos y pedimos perdón, vamos y podemos dialogar, y esperamos ya ser los grandes cuates, los grandes amigos. Y muchas veces no sucede eso. Muchas veces hasta el pleito es peor. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en el hombre. Y lo peor del caso es que aquí era una mujer impía, que no tenía temor de Dios, pero del Dios de José, porque había muchos dioses en Egipto. No tenía temor de Dios. ¿Cuál era la respuesta natural de una persona inconversa ante una situación que ella quiere? Salirse con la suya. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de esa mujer?
que lo pepena, que lo agarra y le de aquí eres. La respuesta valiente y la respuesta inmediata de José fue: más vale aquí corrió que aquí murió. Entonces, José tuvo que proceder también de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque su huida no está sustentada en un temor a la mujer, está sustentada en un temor a Dios. Porque él no quiere agradar a esta mujer, él quiere agradar a Dios. Por lo tanto, él no la duda, ni se entretiene, ni quiere razonar más, simplemente huye de la situación. Y mis hermanos, esa es la mejor medida que tenemos ante la tentación: huir. Huir porque no vamos a razonar, no vamos a entender, no vamos a justificar, porque la tentación exige una respuesta favorable a la tentación. ¿Se acuerdan de Santiago 1? Cuando la concupiscencia es la pasión con que se nos está ofreciendo algo. Y dice que si nosotros cedemos, damos luz al pecado. Entonces, esa era la circunstancia que estaba teniendo José. Entonces, él huye para proteger su propia integridad. Y aquí es donde vamos a detenernos. ¿Qué es la integridad, hermanos? Todo ser humano es un ser integral, formado por espíritu, alma y cuerpo. Muchos le llaman material e inmaterial, cualquiera que sea la circunstancia. Está bien. De tal manera que todo nuestro ser, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y ahí es donde nos lo escribe, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ser hecho a imagen y semejanza de Dios, creyente y no creyente, tenemos estas características: nuestro ser material y nuestro ser inmaterial. ¿Cuál es el ser inmaterial? La Biblia lo menciona como el corazón, como el alma, como los pensamientos, algo no tangible, pero ese no tangible es más poderoso que el cuerpo, porque es lo que controla nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, la forma en que vemos el mundo, la forma en cómo nos percibimos, la forma en que cómo queremos agradar a la gente, la forma en cómo tomamos decisiones, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo percibimos, en fin. Todo eso hace que nosotros seamos seres integrales, pero en esa manera completa en que somos, hay veces que hay grietas. Hay veces que estamos partidos. ¿Por qué? Porque hay veces que procedemos incongruentemente. Nuestras palabras no son las mismas que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos luego no son lo mismo que nuestras intenciones. Nuestros hechos no son lo mismo que las convicciones que tenemos, y ahorita lo vamos a ejemplificar. Entonces, ser íntegro es la cualidad o estado de estar completo y no dividido. Varones, ustedes ya lo saben porque fue el segundo tema que vimos. ¿Qué es la integridad y qué no es la integridad? Es una condición no alterada ni incongruente. Precisamente ahí en Santiago 1:4 nos está diciendo que todo lo que nosotros está Dios trabajando es para que nosotros nos lleve a la perfección o a la madurez y a la cabalidad, estar completos. Y una condición alterada e incongruente es lo que nos dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense cómo es integral el hombre, de tal manera que traducido 1 Timoteo 4:12 lo que nos está diciendo es: la integridad es el estado de un individuo que tiene total entereza mental y espiritual, cuando lo que piensa, lo que dice, lo que cree, lo que ama, lo que siente y lo que hace tienen un mismo sentido y son coherentes entre sí. Hermanos, somos tan complejos, pero tan fácil de entender, que nosotros mismos lo hacemos difícil. ¿Y a qué vamos con todo esto? Fíjense.
Algo le pasó. Bueno, yo sí veo que es lo importante. Ahí les va. La integridad es el conjunto que agrupa todos los rasgos de carácter con que Dios ha dotado al individuo para hacer su imagen y semejanza. ¿Ya? ¿No? Okay. Uy, mejor ni le toco. Ok. La integridad es el conjunto de rasgos de carácter para que Dios forme en nosotros el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es hacer lo correcto, cueste lo que cueste, te vean o no, sin esperar recompensa alguna. Eso es el carácter. ¿Y cuál es la incongruencia o la no integridad en nuestras vidas? Si tú, por ejemplo, en casa o en el trabajo o en la escuela, eres muy responsable, eres obediente, eres sincero, eres muy diligente, eres muy trabajador, eres muy honrado, pero engañas a tu hermano, engañas a tu mamá, engañas a tu esposa, eso se llama incongruencia y eso se llama falta de integridad. Porque por un lado estás haciendo cosas buenas, pero por otro lado estás haciendo cosas vanas. Y eso se llama tener una dicotomía en nuestras vidas. Y eso al final del día Dios le llama hipocresía. Porque a los fariseos les decía, ustedes hacen esto y está bien, pero imponen cargas que ustedes mismos pueden llevar. Entonces, mis hermanos, una persona no íntegra es una persona hipócrita. Porque puede ser muy buena persona en la iglesia, pero puede ser un demonio en su casa. Puede ser muy buena persona en su casa, pero ser un demonio en el trabajo. Y así es la manera en cómo Dios nos ha integrado y nos ha dado todas sus herramientas, de tal manera que la integridad en un hombre y en una mujer es el reflejo fiel de la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios íntegro que no tiene pecado. Y el ejemplo humano por excelencia es el Señor Jesucristo, donde no se le atribuyó pecado, ni engaño, ni mentira, ni ninguna otra cosa. Él era transparente, él era igualito en la sinagoga que en su casa, que andando en Capernaum, que andando en Nazaret, él era igualito. Hermanos, la integridad es poderosísima, es poderosísima. Pero también la integridad nos crea problemas. Parece paradójico. Un ser íntegro es una persona odiosa. Alguien que muestra integridad en su vida, difícilmente lo quieren, difícilmente lo aceptan. ¿Por qué? Porque el mundo está controlado por el maligno. ¿Y cuál es la característica del maligno? Mentiroso, engañador, chismoso, adversario. Y eso es todo lo contrario a los rasgos de carácter que Dios está transmitiendo a todo el ser humano. Por eso la integridad de José le molestó a la esposa de Potifar. ¿Qué rasgos de carácter mostró José? Dominio propio, rehusó fornicar. Responsabilidad y lealtad. Él se preocupaba de todos los negocios de su jefe. Temor a Dios. ¿Cómo iba a hacer yo este grande mal a Dios? Prudencia y resistencia. Y ella insistía cada día. Determinación. Huir de la tentación, no pensarla. Pero también, ¿qué, mis hermanos? Y hoy es la siguiente parte. Él sufrió el precio de ser íntegro. Sufrió el precio de ser íntegro al ser acusado injustamente. ¿Qué es la siguiente parte que vamos a ver? Vamos a ver Génesis 39, del 13 al 21. Dice:
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, subráyenlo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos de su jefe en la cárcel. Circunstancias adversas, las consecuencias de su integridad. ¿Y no parece, hermanos, como que una mala historia? Como el bueno, por hacer lo bueno, le va mal. Eso, hermano, puede ser tu historia y mi historia. Eso puede ser nuestro testimonio. Cuando nosotros queremos hacer y hacemos las cosas correctas, hay veces que no recibimos la respuesta adecuada. Hay veces que inclusive somos rechazados. Hay veces que inclusive somos excluidos. Hay veces que inclusive somos acusados injustamente. Hay veces que inventan historias contra nosotros porque la integridad no la toleran. No la toleran. E incluso, mis hermanos, hay testimonios de gente que ha perdido el empleo por ser íntegro, por no falsificar notas, por no alterar estados de cuenta, por no justificar las mentiras o decir las mentiras. En los hogares, luego hay pleitos entre los cónyuges, porque uno quiere decir la verdad y el otro no quiere decir la verdad. Y todo eso, mis hermanos, es parte de que vivimos en un mundo disfuncional. Todo esto es consecuencia del pecado en el mundo. Y el pecado del mundo nos alcanza a los creyentes. O luego nosotros como creyentes, cuando cedemos a la tentación, pecamos y sufrimos las consecuencias. Aquí vemos que por hacer lo correcto tuvo que pagar el precio de ser acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y el esposo pues le creyó a su esposa. Y esta malvadamente dijo: ah, no quisiste estar conmigo. Pues ahora, con despecho, te va a pasar esto. Y vamos que fue con saña. Injusto encarcelamiento, sin oportunidad de defenderse, fue lanzado a la mazmorra, ¿verdad? Paradójicamente, su integridad lo llevó a una situación similar a como entró en la casa de Potifar. Le fue bien en la cárcel, porque aún ahí fue útil. ¿Por qué? Porque José tenía gracia delante de los hombres por la misericordia de Dios. Dios acompañando a José en su destierro, Dios acompañando a José en su nuevo empleo como esclavo, Dios acompañando a José en la cárcel. Mis hermanos, Dios está en cualquier circunstancia de José. Dios actuando en la vida de José. Por eso les decía del principio, el protagonista no es José, el protagonista es Dios. Porque Él es el que está moviendo todas las cosas. La presencia inquebrantable de Dios con José. Pero Jehová estaba con José. Génesis 39, 21. No solo en las buenas, sino en las malas.
Y esto debemos de tenerlo muy presentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las circunstancias de nuestra vida no siempre son las más agradables. Hay veces que nos sentimos solos. Hay veces que nos sentimos no comprendidos. Hay veces que efectivamente nos excluyen. Hay veces que los problemas nos abruman. Hay veces que las dificultades familiares parece que no tienen resolución. Hay veces que en el trabajo me tratan injustamente. Hay veces que los amigos no me soportan. Y muchas veces ese es un estado semejante a estar en prisión. Porque nos sentimos solos. Nos sentimos incomprendidos. Nos sentimos alejados de Dios. Hermanos, esta es una realidad que debe de estar presente en nuestras vidas. Dios está con nosotros a pesar de que nosotros no lo sintamos, a pesar de que nosotros no lo apreciemos, a pesar de que nosotros estemos en nuestra cárcel. Por eso les mencioné al principio que la enfermedad puede ser una cárcel de autoconmiseración, una cárcel de victimización, una cárcel de ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en estas circunstancias? La pregunta es, ¿Dios está ajeno a eso? ¿Dios está fuera de esta fórmula? ¿Dios está fuera de la ecuación en mi vida? ¿Dios me ha dejado? Lo más maravilloso de las Escrituras es que dice que si yo fuera infiel, Dios permanece fiel, porque su fidelidad es infinita. Entonces, mis hermanos, Dios atrás de la vida de José. José es una muestra de lo que nos puede estar pasando a ti y a mí. Nos podemos identificar con este testimonio. Pero la buena noticia es que Dios en su soberanía está cargando con nuestras circunstancias. Fortaleza y fe en la adversidad. Dios tratando con José ahí en la cárcel, responsabilidad inesperada. Por la misma situación que él ha mostrado diligencia en el trabajo en la casa de Potifar, ahora muestra la misma diligencia en prisión. Fíjense cómo el carácter actúa independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la misma responsabilidad, la misma fervor con que él trabaja, la misma diligencia lo hace en circunstancias agradables como en circunstancias desagradables. Por eso la definición de carácter es hacer lo correcto cueste lo que cueste. Y aunque no me vean y aunque no reciba paga alguna. Él fue próspero en su primera chamba, ¿sí? Y en su segunda chamba que fue en la prisión. Y Dios lo prosperaba. Halló favor en la prisión. ¿Qué dice? Porque Jehová estaba con José. Hermanos, subrayen esos versículos. La bendición continúa. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en la cárcel. Porque Dios tenía una preparación para él. La prisión se convirtió en una escuela para el futuro liderazgo de José. Lecciones sobre el carácter de Dios. Dios es fiel. La historia de José demuestra que Dios permanece fiel incluso cuando todo parece perdido. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Como dice Salmo 18, 25 al 28, dice en la Nueva Traducción Viviente: con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí, el Señor, mi Dios, ilumina
mi oscuridad. Dios está presente. La repetida frase Jehová estaba con José nos recuerda que Dios no nos abandona en los momentos difíciles. Su presencia es constante tanto en la prosperidad como en la adversidad. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Jeremías 23 al 24 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y aún el Salmo 139 dice, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Y si bajare hasta el profundo de Seol, ahí tú estás. Dios es soberano. Aunque en las injusticias más flagrantes, Dios mantiene el control y puede convertir situaciones negativas en oportunidades para nuestro crecimiento y el cumplimiento de sus propósitos. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Dios estaba encima de Potifar. Dios estaba encima de la esposa de Potifar. Dios estaba encima de Faraón, como en Éxodo se ve. ¿A poco no estaba encima de las circunstancias de José? ¿A poco no está encima de tus circunstancias, mi hermano? ¿A poco no está encima de tu dolor, de tu enfermedad, de tu aflicción, de tu escasez? ¿Dios no está encima de todo eso, mi hermano? ¿Sí o no? ¿Lo crees? Cuesta, ¿verdad? Cuesta porque estamos muy habituados a ver lo evidente y a tratar, como dice una religión por ahí, de parar de sufrir. Aplicaciones para nuestra vida. Confianza inquebrantable. José demostró depositar su fe 100% en Dios. Integridad en la tentación. Mantener valores firmes independientemente del costo. Hermanos, todos los valores que nos da la Biblia, que emanan de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos morales de Dios, que tienen su extensión en todos los mandatos de Jesús, que tiene su contribución en Gálatas, como se leyó, el fruto del Espíritu. Todo eso es la firme base para sustentar nuestras decisiones y para enfrentar la vida. Si tú enfrentas tus circunstancias y tu vida con una falta total de carácter, hermano, tú vas a estar propenso a seguir la corriente de este mundo. Tú vas a ser propenso a ser cómplice de las mentiras, de los robos, de las estafas, de la hipocresía. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener temor de Dios. Y tú no vas a dar una respuesta contundente. Porque vas a empezar a justificar tu falta. ¿Y si pierdo la chamba? ¿Y si me dejan de hablar? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Fidelidad en las pruebas. Servir con excelencia aún en situaciones injustas. Perspectiva eterna. Ver más allá del presente hacia el propósito divino. Dios tenía más planes para José que simplemente estos hechos circunstanciales y pasaderos. La historia de José nos invita a mantener nuestra integridad aun cuando parezca que no hay recompensa. Nos desafía a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver su mano, y perseverar en la fidelidad sabiendo que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Como José, podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras propias prisiones. Esas situaciones limitantes donde nos sentimos atrapados, pero Dios
sigue obrando profundamente. Este debería ser inclusive un pensamiento recurrente, no un mantra, un pensamiento recurrente. Dios está conmigo. En cualquier circunstancia, Dios está conmigo. Sustentado en la promesa de Dios, no en las promesas de los hombres. Conclusión: el Dios de José es nuestro Dios. Miles de años después de esta historia, el mismo Dios que obró en la vida de José es el mismo Dios que está obrando en ti y en mí, porque Dios no cambia. Reconocer su presencia. El primer paso a tomar conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento, tal como estuvo con José. Su presencia no es teórica, sino real y transformadora en nuestras circunstancias cotidianas. Confiar en su plan. Aunque no entendemos el propósito detrás de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor. Lo que parece un callejón sin salida puede ser un desvío hacia nuestro destino divino. Hermanos, tú y yo no somos materia terminada. El que empezó en nosotros la buena obra, la terminará. ¿Cuándo estaremos terminados? Cuando estemos en gloria. Pero mientras tanto aquí estamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso todo lo que nos está sucediendo, hermanos, tiene un propósito mayor a lo que nosotros percibimos. Vivir con integridad. Respondemos a la fidelidad de Dios manteniendo nuestra integridad en todo momento, sabiendo que nuestra obediencia no es en vano, sino parte de un propósito divino que trasciende nuestro entendimiento actual. Tarea para memorizar. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si hubiera una fotografía de esto, veríamos a José. No quitará el bien a los que andan en integridad. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué conclusión podrías tener para ti mismo, para mí mismo? A la luz de la vida de José, a la luz de los conceptos descritos, de integridad, de fidelidad, de que Dios está con nosotros, ¿cómo vamos a salir de aquí, hermanos? ¿Igualitos? ¿Igualitos? Si salimos igualitos, qué desgracia. Qué desgracia, porque la palabra de Dios la estoy resistiendo o la estoy desechando. Pero fíjense cómo me van a contestar, porque ya ese ejercicio lo hice conmigo. Si no vas a salir igual, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar, a pensar, a decidir, a sentir, a amar de manera diferente? ¿En base a qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a pensar cuando llegue una prisión a tu vida? Hermanos, es una tarea fuerte en nuestras vidas, porque no podemos permanecer igualitos. Después de esto no podemos permanecer igualitos, porque a la luz de la integridad, ¿en qué cosas o en qué tenemos falta de carácter para ser íntegros? ¿Mentimos? ¿Falseamos? ¿Engañamos? ¿Tenemos por ahí oculto algo?
¿Somos tranzas? ¿Somos groseros? ¿Tenemos rencor contra alguien? ¿Tenemos falta de perdón hacia alguien? Eso es falta de integridad. Porque Dios siempre nos va a demandar actuar como Cristo actuó. Y miren, mis hermanos, la medida de Dios es tan grande que abarca todo, que con un solo hecho Él nos dijo: perdonad como yo los perdoné. Ahí nos desarma totalmente. ¿Pueden cerrar sus ojos e inclinar su cabeza?